¿Qué es lo que me va a detonar un PAMA? Número uno, sin lugar a dudas, se llama el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, todo el mundo de los permisos que requiere mi mercancía para importar. Digo permisos solamente por poner una palabra, ¿no? Porque dentro de las regulaciones y restricciones hay permisos previos, avisos automáticos, cuotas compensatorias, ahora normas oficiales mexicanas que también ya se identifican legalmente como una regulación o restricción arancelaria, etcétera, ¿no? El incumplimiento de regulaciones sin duda va a ser el principal detonante de embargos precautorios. Y aquí, ojo, estamos hablando de las causas de un PAMA, que sería el problema más grave, porque ya dijimos que implica el embargo de las mercancías. Todo lo que no esté llamado en el artículo 151 de la ley aduanera, pero todo lo que no se encuentre expresamente llamado en el artículo 151 de la ley aduanera no amerita embargo precautorio de mercancía. Por lo tanto, el procedimiento administrativo sería un acta de hechos o omisiones, un acta de incidencias o algún procedimiento, llámesele como se llame, en donde no quedaría embargada la mercancía. Y ahorita vamos a ver en general cómo se da este procedimiento, ¿vale? Entonces, incumplimiento de trámites, requisitos, permisos a la importación o exportación de mercancías nos va a detonar el embargo precautorio de estas. Principalmente lo vamos a ver. Yo creo que hay dos causas principales. Una es normas oficiales mexicanas, que aquí hay que tener cuidado, etiquetado, ¿no? Normas oficiales de etiquetado de información comercial, lo que trae la ropa acá atrás, no es embargable en aduana, pero sí es embargable en una revisión en auditoría, por ejemplo, ¿no? O en una verificación en transporte. En aduana simplemente sería motivo de una retención de mercancía para que le pongas las etiquetas, pagues una pequeña multa y te dejen ir. Y en una auditoría es causal de embargo precautorio de las mercancías y se desata un poquito más del lío. Entonces, bueno, normas oficiales mexicanas yo veo que se incumplen principalmente porque el certificado que demuestra el cumplimiento de la norma oficial no está bien llenado, o sea, no trae la marca, no identifica correctamente a la mercancía, o bien ya se venció y quizá ni nos enteramos. Ojo, recuerden que hablando de certificados de cumplimiento NOM, cuando a mí me entregan mi certificado de que ya se le hicieron las pruebas correspondientes a la mercancía, el certificado va a traer una vigencia normalmente de 1 año, pero siempre su vigencia va a estar sujeta a una visita de seguimiento, ¿correcto? O sea, a los, no me acuerdo si 6 meses, el organismo verificador tiene que contactar de nueva cuenta con el contribuyente para validar que todavía el producto está en las mismas condiciones de cuando se otorgó el certificado. Pues muchas veces no nos ponemos de acuerdo, se nos olvidó lo de la visita, iba a venir el técnico y a la mera hora ya no vino, y eso en automático anula la vigencia del documento. Pero yo en el papel tengo un documento que dice vigente hasta diciembre del 2022 y sigo presentándome a despacho con ese documento. La aduana no me va a decir absolutamente nada hasta que se me acumulen una buena cantidad de operaciones importadas con un certificado vencido. Lamentablemente, al menos así es como yo lo he detectado, ¿no? No es como que a la primera ya te detengan y te digan, oye, se venció tu certificado, ten cuidado. No, como que la aduana dice, pase usted, bienvenido. No sé si lo digan intencionalmente, pero los casos que nos llegan normalmente, oye, pues traigo 1 año o traigo 6 meses de importaciones con un certificado vencido. Y ahora ya me están pues reclamando que yo importé sin el cumplimiento de una norma oficial mexicana, que es una regulación no arancelaria, ¿correcto? Entonces, esa es la causa número 1, el incumplimiento de regulaciones, y también se da, por supuesto, por las inexactas clasificaciones arancelarias, ¿no? En donde yo clasifiqué la mercancía pues en una fracción genérica, vamos a decir una .99, y la autoridad me la clasifica en la .01, por decir cualquier cosa, que se encontraba sujeta a algún tipo de permiso, aviso, registro, etcétera, regulación o restricción no arancelaria. Y como yo había clasificado erróneamente, pues ahora tengo el incumplimiento de este tipo de permisos, vamos a decir, lo cual implica necesariamente el embargo precautorio de mis mercancías, ¿vale? Entonces, ahí hay una causa importante que hay que tener mucho cuidado con nuestras clasificaciones arancelarias y una excelente supervisión
de nuestros certificados de cumplimiento de normas oficiales mexicanas, ¿vale? En cuanto a su llenado, que esté bien identificada la mercancía, que se encuentren bien las dimensiones o las especificaciones técnicas, la marca, el modelo. O sea, no podemos admitir un solo error porque nos va a detonar problemitas con las autoridades, ¿vale? Y claro, también estar muy bien rastreados en cuanto a la vigencia de estos documentos y que se hayan realizado las inspecciones de seguimiento correspondientes, ¿vale? Ok. Ahora, otra causa importante de embargo precautorio sería, por ejemplo, el tener domicilios no localizados, vamos a decir, tanto del proveedor como del contribuyente. Y aquí, no localizados, le voy a poner los 3 puntitos así de que y etcéteras, porque la causal es haber declarado datos falsos o inexistentes en relación a los domicilios, o que en el domicilio no se haya localizado al proveedor en el extranjero, mucho ojo, o al contribuyente mexicano. La parte nuestra en México relativamente fácil de tener en orden, aunque he tenido casos en donde, bueno, el domicilio se cambiaron y no dieron aviso al agente aduanal y el agente aduanal siguió declarando el domicilio anterior. Tenemos problema. Si encontramos esto, hay que corregirlo de inmediato para no caer en una causal de embargo precautorio, ¿no? Y donde veo más problemas en este ramo es con el tema de los proveedores, porque muchas veces el proveedor utiliza un famoso P.O. Box, un apartado postal para sus facturaciones y todo este tema, y no nos da el domicilio en donde se le puede localizar. Y en ocasiones, las autoridades mexicanas tratan de localizar a nuestros proveedores en el extranjero y si no los localizan, se detona la causal del embargo precautorio para todas las importaciones que vengan de este proveedor en este domicilio, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que pedirle a nuestros proveedores que realmente nos declaren en sus facturas y que nos den a conocer a nosotros, sino al menos para corregir nosotros a través del COBE, cuál es el domicilio en donde el SAT puede ir, tocar la puerta y realmente encontrar a nuestros proveedores, ¿vale? Entonces, el tema de datos nuestros y de nuestros proveedores también es un tema muy, pero muy importante, ¿vale? Otra causal interesante o que sucede relativamente con frecuencia es, vamos a decir, mercancía excedente en más de un 10%, ¿cierto? O bien mercancía, y lo voy a poner así doble, no declarada. Suena lo mismo, ¿no? A ver, mercancía excedente o mercancía no declarada, ¿qué no estabas hablando de la misma cosa? No es la misma cosa. Recuerden, por favor, y así lo marca la ley aduanera en este artículo 151, que cuando hablamos de mercancía excedente, quiere decir que en el contenedor de tazas cerámicas, yo declaré 1,000 tazas cerámicas a la importación y llegaron 1,200. Entonces, sobre lo declarado, tengo mercancía excedente. Si no me excedí del 10%, vamos a decir, declaré 1,099 tazas, no voy a tener un embargo precautorio, pero sí voy a tener un acta de hechos o omisiones, porque no pagué impuestos de 99 tazas, ¿correcto? No quiere decir, como muchos piensan, que hay un margen de error y que me permiten hasta el 10% de más o menos ahí que se parezcan. No, señor, con una tasa que se dé cuenta el SAT o la ANAM ahora, ¿no?, de que no está declarada en ese pedimento de importación, esa única tasa es objeto de un procedimiento administrativo. No me van a embargar porque no excedo del 10%, pero claro que me van a multar y claro que me van a cobrar los impuestos que dejé de pagar por esta tasa. Y mercancía no declarada, siguiendo este ejemplo, sería que, bueno, se encontró un teléfono celular o una caja con teléfonos celulares o lo que fuera dentro del contenedor en donde yo había declarado 1,000 tazas cerámicas. Entonces, esta sería mi mercancía no declarada en la documentación aduanera. Y aquí sí, con que yo tenga una pieza no declarada, se va a detonar el embargo precautorio o el famosísimo PAMA, ¿correcto? Y como siguiente causal interesante o recurrente, problemática realmente, porque en el artículo 151 vamos a encontrar nosotros 7 numerales, 7 causales formalmente hablando, o 7 apartados que hablan de una serie de causales de embargo precautorio. En su totalidad deben de ser unas 12 a 14 causales diferentes. Pero hay muchas causales que no las vemos en la práctica, o sea que son difíciles, ¿no? El introducir subrepticiamente mercancías de origen extranjero. Pues difícilmente vemos un asunto en donde alguien metió mercancía por el río, la trepó a la balsa y la trató de cruzar al país. Entonces, así como ese tipo de ejemplos, hay muchas fracciones o muchos
supuestos de embargo precautorio que en realidad no vamos a ver en el día a día de las operaciones de comercio exterior. Siguiente, y quizá con esto cerremos esta fase de causas del embargo precautorio, recordando que lo que no está llamado no amerita embargo precautorio, pero sí ameritaría la notificación de un acta de hechos, que de todas maneras es un procedimiento administrativo que no requiere embargo precautorio. La última que sí requiere, que vale la pena platicar, sería la famosa subvaluación de mercancías en más de un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo pagué $100, para hacerlo en números redondos y cerrados, por una caja de estas tazas cerámicas que voy a introducir al país. Pero como yo sé que el 15% de arancel y el 16% de IVA y el DTA y todo lo que se le pueda anexar de contribuciones y aranceles, impuestos y demás, pues se paga sobre el valor que yo declaro en el pedimento, ¿correcto? Entonces a mí me dan ganas de decirle al proveedor que me mande una factura por $50 y de esa manera me voy a ahorrar un dineral de impuestos, ¿correcto? Bueno, eso es por supuesto una práctica ilegal que no se debe de hacer y que se encuentra sancionada con embargo precautorio de las mercancías. ¿Esto qué quiere decir? Si yo de esta caja de tazas cerámicas declaré $90 para ahorrarme ahí un poquillo de impuestos, no voy a tener causal de embargo precautorio, ¿verdad? Porque no estoy rebasando el 50% de subvaluación. Pero sí, claro que si me lo detectan, voy a tener una omisión de impuestos, me van a notificar, me van a multar, etcétera, aunque no amerite que se queden con mis mercancías. Entonces, la única diferencia ahí es, para embargo precautorio, en el ejemplo que estoy dando, yo tendría que declarar $50 cuando el valor real era de $100, ¿vale? Eso es en realidad la subvaluación. Ahora, no quiere decir que yo no pueda ir con el proveedor y negociar un 50% de descuento. Por supuesto que yo puedo negociar un 50% de descuento y yo voy a declarar el precio realmente pagado por mis mercancías en esa operación de comercio exterior, así me hayan hecho la ganga del mundo, ¿correcto? Esa es otra cosa. La subvaluación técnicamente entendida es cuando yo dolosamente, o bueno, puede ser doloso o por error, declaré un precio menor al realmente pagado al proveedor, ¿vale? Pero no se puede meter la legislación en cuanto yo realmente le pago al proveedor. Si consigo un mega descuento, si me está vendiendo el lote ya de tazas cerámicas viejas que nunca vendieron y que son de Hanukkah de hace 20 años, lo que fuera, bienvenido. Solo tendríamos que robustecer muy bien esa comprobación de que yo estoy trayendo baratijas, pero no estoy engañando a nadie, que eso es otro numerito, ¿no? Es otro elemento que hay que considerar, pero eso sería válido. O sea, el importar barato no es pecado. Lo que es pecado, sancionado con embargo precautorio y posteriormente, bueno, pues con la diferencia de impuestos, multas y demás, es el mentir o el declarar información pues alterada para pagar menos impuestos, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que estas serían nuestras principales causas del PAMA.